Buenos días a todos, un placer estar con todos ustedes. Gracias a Manuel, a Reginaldo y a todos los miembros de Sánchez Aguilar Esquer y compañía por esta invitación. Cuando platicábamos Reginaldo y yo acerca de el tema económico, la verdad es que resumir lo que está aconteciendo el día de hoy con todas las decisiones gubernamentales en materia política económica, con todos los impactos que hemos tenido en los precios de gasolinas, con las declaraciones de los funcionarios que no abonan a disminuir los impactos en la sociedad y en la comunidad empresarial. Dije, ¿cómo empezar una plática de esta naturaleza en un momento como hoy? Entonces, hago la aclaración que la versión original de las ilustraciones fueron modificadas y eso es, esa lámina que inicialmente ustedes ven es pues presentar el 2017, un año de pronóstico reservado. Un año de pronóstico reservado donde hay muchas sorpresas, va a seguir habiendo sorpresas, hay muchas interrogantes y la realidad es que antes de empezar la plática alguien me decía, y creo que también fue el propio Reginaldo, es muy difícil pronosticar en un entorno como el que hoy se presentan todas estas situaciones. Entonces, más allá de pronosticar, vamos a ver un poquito qué está pasando en el entorno nacional, la parte interna, la parte externa, revisar cómo nos fue en el 2016 e intentar leer un poquito lo que viene para este año. ¿Qué tenemos hacia adentro? Lo que en economía le denominamos los factores endógenos. Tenemos una insensibilidad gubernamental muy grande respecto a la realidad nacional en todos los ámbitos. Número 2, hemos palpado que existe una indisciplina en el manejo de las finanzas públicas, con una marcada discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, y esto principalmente con una incidencia en partidas que todavía no están claras para su aplicación y para su interpretación. Aquí el riesgo que tenemos en el punto 3 es que tenemos una gestación de una crisis económica que se está trasladando, se está mutando a una crisis social, y esto dentro de un entorno de una crisis de credibilidad gubernamental que tenemos hoy en día muy a la alza. Principalmente hoy tenemos en el tablero de temas nacionales que hay nuevamente los temas económicos ocupan un lugar muy importante por encima de problemas sociales. En el tema de la transparencia y la corrupción, pues el gobierno ha hecho intentos pues ahora sí que muy desesperados y muy de la mano de periodicazos. Aquí la iniciativa privada de la mano de organismos empresariales como Coparmex ha jugado un rol determinante para poder echar a andar este Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, todavía no está claro cómo lo va a hacer el gobierno. Hay muchos pendientes en este tema. No hay claridad en el tema de lo que está aportando hoy el gobierno en términos de los ajustes que se están proponiendo por parte de los presupuestos, por parte de los acuerdos recientes que ustedes han estado viendo en los medios. Principalmente, y ese tema de las gasolinas se lo voy a dejar a mi amigo Héctor, pero principalmente no hay claridad en la parte del componente de las gasolinas. Escuchamos la versión 1, la versión 2, que si la mitad del precio de las gasolinas es impuesto, que si no es impuesto, que si es el 50, que si es el 40. La realidad es que el componente del precio de la gasolina sí tiene un componente muy alto de impuestos, y la tarea gubernamental pues, será
revisarlo si es que no quieren que suceda otra cosa más grave en este país. Bueno, también aquí hay una marcada preocupación por el desempeño de nuestras empresas y obviamente por el poder adquisitivo de nosotros, los mexicanos. Por otro lado, de la parte de las amenazas externas, creo que la más importante tiene un color así dorado, amarillo, copetón, cuyo nombre es un señor que se llama Donald Trump. Sin embargo, derivado de tantos arrebatos y tantas situaciones que se han generado, en concreto Banco Mundial y la OCDE ya dijeron que, pues con toda esta incertidumbre que está generando el señor Trump, la inversión en nuestro país y por ende la tasa de crecimiento que se estimaba que pudiera ser del 2.8%, pues ya dijeron el 2.8 se va y ahora va a ser un punto menos y probablemente sea el 1.8 y como ellos mismos dicen, con nuestras reservas, ¿no? O sea, vamos a ver qué más va a suceder en ese tema del señor que se le ocurra. Banco Mundial, sin embargo, en la parte integral dice que el 2.7% va a crecer la economía a nivel del mundo, pero también hay que entender que el liderazgo que actualmente ocupa Estados Unidos y que no necesariamente él lo tiene que ocupar, pues puede generar un vacío en el mundo que genere que haya una desinversión mundial por parte de empresas, principalmente capital norteamericano. Entonces, aquí también hay que ver que tenemos el riesgo de un replanteamiento muy severo en la relación bilateral de México con Estados Unidos y que va a afectar, y ya está afectando a los sectores automotriz, al sector industrial, al sector alimenticio. Se podrán generar nuevos aranceles, nuevas cuotas compensatorias, barreras no arancelarias, y esa es la parte más preocupante, la parte de las barreras no arancelarias, porque se están utilizando técnicas de intimidación hacia las empresas para que no vengan a invertir a México, derivado de decisiones previamente acordadas con un tratado de libre comercio que, si bien es cierto que tiene muchos años en vigencia, también hay que entender que es resultado de muchos años de negociación y de muchas horas de trabajo por parte de los países que lo integran, y ahora el señor pues quiere venir a decir que pues, ya no sirve, que hay que replantearlo. En fin, es un tema que habría que revisar y con mucha calma, ¿no? Por otro lado, los precios del petróleo pues podrán ubicarse en el rango de los 50 a 60 dólares, quizá de lo que se pueda ver con un poco de claridad es el rango que todo el mundo, los analistas están viendo como algo muy probable, ¿no? Y que va muy ligado al tema de las gasolinas. Por otra parte, la inflación de nuestro país se ubica, después de terminar el año, en niveles de 3.36%. Obviamente que aquí hay que entender que la inflación que publica Banco de México pues no es la inflación que tiene cada uno de nosotros, no es la inflación que tiene la sociedad derivada, y menos ahorita con los impactos que vienen después de los incrementos en los precios de las gasolinas. Entonces, yo creo que vamos a empezar a dividir los análisis entre los análisis muy oficialistas y los análisis realistas. No, todos sus clientes, ustedes mismos, pues de entrada ya les va a costar más moverse, por consecuencia las mercancías que se mueven en el país tendrán que verse repercutidos sus incrementos en los precios, derivado de que va a costar más caro mover todo el país. Por otro lado, esta información que yo presento es información que está disponible para todos ustedes a través de la estadística que publica el INEGI y Banco de México. Entonces, a diciembre de 2016, la inflación oficial, a reserva de que, como dicen ellos, hagan sus ajustes, pues podremos ver menos del 4%. El tipo de cambio, que es una variable sumamente vigilada por todos nosotros y sobre todo aquí en la frontera, pues ya se ubicó
el jueves, que fue cuando cerramos el material. El jueves se ubicó, alcanzó hasta el 21.9076. Hago la aclaración que estos precios son del mercado interbancario. En el mercado para el viernes cierra sobre niveles del 21.55, 21.56, recupera un poco terreno el peso frente al dólar, más sin embargo, si revisamos la estadística de los últimos, bueno, de la gestión del actual presidente, pues vamos a ver que venimos de 2.75, 13 pesos, 13.50, y realmente la depreciación acumulada ya supera el 60%. Tomando los 21.90 que ya alcanzó el tipo de cambio. Por otro lado, la relación peso-euro, que hoy en día, derivado de lo que hemos venido comentando, hace más de 12 años se buscaba diversificar la relación comercial de México con Estados Unidos, se volteó un poquito con la Unión Europea, y hoy en día el euro está muy presente en las transacciones comerciales que celebra nuestro país, y se sigue mucho la relación del peso-euro, se ubica sobre los 23.04, 23.05, llegó a alcanzar sobre los 23.25, y pues bueno, está muy de la mano con el movimiento de las otras monedas, con la depreciación que ha tenido nuestra moneda frente al dólar principalmente. Las tasas de interés. Las tasas de interés, derivado de todo este proceso de depreciación del peso frente al dólar, de la incertidumbre, de la alza de tasas en Estados Unidos, pues también se ajustaron a la alza el CETE de 28 días, que es el indicador líder que utilizamos en el mercado de dinero, pues ya se ubica sobre el 5.61. Eso quiere decir que si ustedes invierten sus ahorros en instrumentos gubernamentales, de ahí para abajo, dependiendo el rango de lana que ustedes vayan a invertir en la institución bancaria, es lo que van a obtener. Por otro lado, el crédito, pues un mercado, una nación cuyas tasas de interés están al alza, se traduce en que el crédito va a costar más. Entonces, si ya habíamos logrado escenarios con créditos muy accesibles, muy blandos, otra mala noticia es que el crédito se va a encarecer. Por otra parte, hay que distinguir también lo que es la tasa de CETES de lo que es el fondeo bancario, que al final de cuentas el fondeo bancario no es otra cosa más que el dinero que obtienen los bancos de parte de ustedes como ahorradores para poder colocarlo a través del crédito. Puede ser inclusive muy distinto al costo de los CETES de 28 días o de la propia tasa de interés interbancaria de equilibrio. La colocación primaria de valores públicos, también pues podemos observar una tendencia alcista. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estamos viendo, un mercado tan atractivo como México, estábamos en franca expansión, teníamos inversiones de portafolio, es decir, los extranjeros traían su dinero de fuera, lo cambiaban a pesos, compraban instrumentos gubernamentales, compraban instrumentos bancarios, los invertían. Entonces, si observamos en los gráficos podemos observar tanto en las tasas de interés de CETES, una pequeña alza al final de 2016. Si revisamos la colocación, nos hizo falta el apuntador. Si observamos también en la parte de la colocación de dinero, esta colocación crece derivado de una demanda natural del dinero por parte de ustedes como ahorradores. Entonces podemos observar esa alza, esos repuntes en la parte final del año, porque resulta que sus dólares compraban más pesos. Entonces, por consecuencia, las contrapartidas gubernamentales por parte de banco exigían colocar más valores para cubrir la demanda de portafolio.
Por otro lado, un indicador que todos seguimos es el rendimiento de la Bolsa Mexicana. La Bolsa Mexicana, si la medimos en los últimos 2 años, podemos observar del 16 de enero de 2014 al 10 de enero de 2017, el índice se ubicaba sobre los 42,000 puntos, cerrando al 10 de enero sobre los 45,886 puntos. Matemáticas básicas nos dice que es el 8.06%. Eso quiere decir que si alguien invirtió en algún portafolio del mercado de valores, en 2 años obtuvo poco más o poco menos del 8%. Obviamente que estamos hablando del índice, no de acciones en particular. Las acciones hay que recordar que se pueden invertir en ellas y hay acciones que dieron muchísimo más rendimiento que el 8%. Esto nada más para medir y darnos una idea del desempeño del mercado mexicano durante los últimos 2 años. Por otro lado, el dinero. Este gráfico es muy importante, no quiere decir que los demás no lo sean, simplemente porque podemos revisar cómo en el último año, si observamos desde 2014 hasta 2015, veamos cómo entre enero y julio tenemos un repunte en el dinero en circulación. Luego se mantiene el dinero en circulación durante todo el resto del 2015 y en 2016 baja, es decir, el gobierno retira circulante y eso lo hemos podido percibir porque los bancos tienen menos recursos disponibles. Cada vez es más la exigencia de la autoridad porque los bancos tengan menos dinero. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? En 2016 podemos observar que realmente la oferta de dinero en circulación no creció, se mantuvo. Eso es importante porque en una economía como la nuestra, cuando empieza a haber dinero de más, es una señal que el gobierno está emitiendo dinero sin tener realmente un respaldo de ello. El Producto Interno Bruto, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, pues es lo que estamos produciendo a valores constantes de 2008. Podemos revisar cómo el acumulado a septiembre de 2016 se ubica en el 2.04%. Se estima que debemos de haber cerrado, todavía no salen los datos de Banco de México, seguramente salen ya la semana que entra. El dato de crecimiento va a andar sobre el 2.20, 2.25 de crecimiento en 2016. Entonces, eso, y luego para este año en teoría pues puede ser 1.8, ya hay quien dice que ni siquiera va a ser el 1.8, que puede ser el 1.5%. Entonces, tenemos también la parte de exportaciones no petroleras. Ahí tenemos un déficit todavía del orden de los 2.200 millones de dólares entre exportaciones no petroleras y las importaciones. Tenemos importaciones del orden de los 29.600 millones de dólares exportaciones e importaciones por el orden de los 31.852 millones de dólares. Los flujos de inversión extranjera, en el acumulado anual, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportan sobre el orden de los 19.700 millones de dólares. La realidad aquí es que viene a la baja los flujos de inversión extranjera. El último trimestre reportado oficialmente teníamos 4.400 millones de dólares. Paso rápidamente por cuestiones de tiempo al tema del Estado. Nuestro Estado, lo que viene siendo el equivalente al Producto Interno Bruto Nacional, el INEGI lo tasa como el indicador trimestral de actividad económica estatal. Ya ven que nos encanta inventar nombres a los mexicanos sobre cómo medir las cosas, ¿no? Entonces, en vez de decir Producto Interno Bruto Estatal, no, indicador trimestral de actividad económica estatal, para hacerlo diferenciador del PIB. Pues para que se aprendan otro concepto y no sean aburridas las pláticas. Entonces, nosotros estamos en el ranking de los estados fronterizos, somos el estado que creció en el tercer lugar, nos posicionamos ahí. Contra el país somos el estado número 13 de los 32. Y bueno, la economía de Baja California creció a un ritmo casi de un 4%, 3.9%.
durante el segundo trimestre de 2016. Y bueno, me sigo. Tenemos el tema de inflación. Baja California trae niveles del 4.48, Mexicali registra un 4%, y esto, pues el ranking, dicen que estamos en el lugar 1, se los dejo de tarea. En el nivel de empleo, el estado a octubre de 2016, como se dan cuenta, muchas cifras están a octubre, otras cifras están al segundo trimestre, al segundo semestre, es en conforme está disponible la información. Entonces, se generaron 4.437 empleos disponibles al mes de octubre para un acumulado de 7.400 en el año. La verdad es que el ritmo de generación de empleo sigue siendo insuficiente, pero la mala noticia es que puede ser menor en este año todavía, ¿no? Nos ubicamos en el lugar número 4 de los estados fronterizos y en el país pues en el lugar 13, ahí nos mantenemos. La tasa de desocupación, o sea, el nivel de desempleo ronda el 2.5%, es un nivel muy aceptable. Yo veo que mis amigos empresarios, pregúntenle a sus clientes, no consiguen fácilmente mano de obra para sus empresas. El no conseguir personal para las empresas, eso quiere decir que o tenemos un nivel de ocupación muy alto o tenemos un índice de economía informal también muy alto. Entonces es una combinación de dos, ¿no? Ahí pues estamos en el ranking número 1 de tasa de desocupación y estamos en el nivel número 8 a nivel nacional. Por otro lado, la actividad comercial es la que más ha crecido en el estado. Traemos un buen dinamismo comercial impulsado por las grandes empresas. Crece el comercio sobre niveles del 23.25%. Somos el tercer estado que crece de esta manera de los estados fronterizos. Somos el estado número 17 y bueno, aquí los ingresos del comercio se reporta que crecen sobre niveles del 8.2%. y el personal ocupado crece sobre niveles del 6.8%. Por otro lado, la actividad industrial, aquí tenemos dos fuentes, la actividad industrial que reportan a la Secretaría de Economía y la actividad industrial que reporta INDEX por la parte del sector maquilador. Entonces crece sobre niveles del 9.6%, somos el estado que teóricamente crece más en la actividad industrial, impulsado por las remodelaciones, las ampliaciones que habían tenido muchas empresas. Veremos cómo nos va en el 2017, porque puede haber un repliegue de inversiones a nivel nacional. La inversión extranjera directa, les decía hace un momento que se reportan casi 20,000 millones de dólares. Nuestro estado captó en este año que pasó, en la cifra disponible al tercer trimestre del año pasado, casi 200 millones de dólares nuevos en inversión extranjera. Voy a omitir el dato de INDEX, en función de que lo acumulamos en el gráfico anterior. Y prácticamente ya cerrando las cifras del estado, el sector de la construcción, que como todos ustedes se dan cuenta, lo perciben y con sus clientes del sector de la construcción andan ajustados, pues es el sector que más se ha contraído, casi un 12%, no hace falta ser mago para entenderlo. La obra pública está contraída, las inversiones nuevas en infraestructura están a paso muy lento y bueno, pues tenemos que de los estados fronterizos somos el cuarto estado ubicado o sea, hay otros peores, pues eso es lo que quiere decir el gráfico, ¿no? Y en el rango del país, pues también hay otros, estamos de los 32, estamos en el 23, o sea, ahí se las dejo para que no somos de los más amolados, no somos de los últimos, pero estamos ya en la cola, ¿no? De todos modos nos ha ido mal. Entonces, el valor de la construcción total disminuyó un 11.7% y bueno, el tema del sector de la construcción es muy importante que vuelva a crecer porque es el sector
que tiene mayor efecto en la actividad económica, es el que mayor tiene efecto de multiplicador para el desarrollo de otras industrias. Hasta aquí con la parte del sector de la construcción. La parte relacionada con qué esperamos que hacer en el 2017. Yo no me atrevo a hacer pronósticos con cifras de inflación, ni de las variables tradicionales que todos conocemos, porque si yo hago una encuesta ahorita y alguien me pone 23 o alguien me pone 22 o alguien me pone 25, cualquiera puede tener razón. Ni Obama, ni menos Trump, ni Carstens, que ya se va, ni el secretario de Hacienda. Realmente este es un tema sumamente complejo para poder pronosticar. Lo decíamos al principio, este año es sumamente difícil pronosticar. Lo que estamos haciendo en muchas empresas es tomar de base lo que se hizo el año pasado, realmente aplicarle un factor razonable en función a la depreciación que nosotros internamente podamos esperar, que puede ser de 22 a 25 pesos, y si salen por encima, pues hacer el ajuste, y si salen por abajo igual, ¿no? Tenemos que ser muy creativos en este año y los que vienen, mientras dure la gestión que viene de Donald Trump. Tenemos que cuidar los recursos que tenemos en nuestras empresas y los que tenemos en casa también. Hay que hacer eficientes los recursos. También hay que tomar en cuenta que históricamente en la relación bilateral con Estados Unidos, pues yo no recuerdo que haya estado muy fácil. Les doy un dato: en la gestión de Obama se deportaron más indocumentados que en la gestión de George Bush. Lleva deportados 3.275.000 indocumentados, y Obama ya ven que es muy popular y hay una muy buena relación. Entonces capaz que nos sale mejor, a lo mejor con el güerito, ¿no? Entonces quién sabe cómo nos vaya. Hay que replantear nuestra realidad y ajustarnos a ella. Les decía, pronosticar es sumamente difícil, pero solo el 16 como referencia. En realidad todas las expectativas en materia de variables y de análisis se han superado, para arriba o para abajo, pero se han superado. Tenemos que en las empresas tener bien controlados los pasivos personales. Tenemos que buscar la manera de renegociarlos, de disminuirlos, tener contratos, los que tienen en pasivos, tener contratos a tasas fijas, no dejar abiertos contratos a tasa variable. Derivado de lo que acabamos de mencionar, si ustedes tienen contratos a tasa variable, van a tener que ajustar sus flujos, no les va a alcanzar el dinero, van a tener que volver a pedir prestado, solicitar nuevas líneas de crédito, y va a ser un círculo vicioso que yo creo que en los próximos 3 años se puede complicar. Entonces hay que cuidar el flujo, hay que cuidar el gasto, y eso debe ser una constante ahora sí que de aquí en adelante. Prácticamente yo con esto finalizo con 2 frases. Como mexicanos, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Se los dejo para que cada quien la razone. Y número 2, entre las dificultades se esconde la oportunidad, eso lo dijo Albert Einstein. Muchas gracias por su atención y aquí seguimos. Que tengan buen día.